Hay algo curioso en la magia moderna, y es que casi nadie se pregunta de dónde salieron realmente sus rituales. Hoy una persona puede entrar a una santería, comprar una vela negra, un saumerio, un aceite preparado, un cuarzo, una figura ritual y sentir que ya tiene todo lo necesario para conectarse con algo espiritual. Pero hubo un tiempo donde nada de eso existía. No había tiendas esotéricas, no había velas de parafina, no había frascos etiquetados, no había kits rituales, no había internet explicando cómo proteger una casa, ni libros impresos enseñando hechizos simplificados. Y aún así, la magia ya existía. Eso significa algo muy incómodo. La magia no nació con los objetos modernos, nació muchísimo antes. Nació cuando el ser humano todavía dependía completamente de la naturaleza, cuando la noche era realmente oscura, cuando encender una pequeña llama requería esfuerzo, cuando las plantas medicinales no se compraban, se buscaban, cuando las personas entendían el bosque, el río, la tierra como algo vivo, y cuando más atrás miramos, más extrañas se vuelven las prácticas. Porque las antiguas brujas, los chamanes, los curanderos y los hechiceros no trabajaban con elementos bonitos, trabajaban con huesos, con grasa animal, con humo espeso, con sangre, con tierra de cementerio, con hierro oxidado, con cenizas, con fuego real. La luz ritual no olía a vainilla, olía a aceite quemado, a madera, a cebo derretido, y eso cambia completamente la forma de entender la magia, porque durante siglos la práctica espiritual no era cómoda. No era decorativa ni era estética, era una relación directa con la naturaleza, con la muerte y con el miedo. Pero el tiempo cambió todo. Las religiones empezaron a perseguir ciertas prácticas. La industrialización transformó los rituales. La parafina volvió comunes las velas. Las ciudades alejaron a las personas del bosque y poco a poco la magia empezó a venderse. Lo que antes debía fabricarse comenzó a comprarse. Y esa transformación dice muchísimo más sobre nosotros de lo que parece, porque quizás el verdadero cambio no ocurrió en los rituales, quizás el verdadero cambio ocurrió en la forma en la que el ser humano se relaciona con lo invisible. Así que esta noche vamos a viajar hacia atrás, vamos a hablar de los elementos rituales más antiguos, de cómo hacían magia las brujas cuando no existían velas modernas, qué usaban antes de las santerías, cómo iluminaban rituales hace cientos o miles de años, y qué cosa de esa magia ancestral todavía siguen vivas hoy. Porque cuando más investigás estos temas, más entendés algo perturbador. La magia moderna tal vez sea apenas una versión cómoda de algo mucho más antiguo y mucho más salvaje, y muchísimo más conectado con la tierra. Soy Gitana Aluca. Durante miles de años, la magia no dependió de objetos comprados, dependió de algo muchísimo más difícil de conseguir, la naturaleza. Porque las antiguas brujas, los curanderos, los hechiceros, no entraban en una tienda a elegir herramientas espirituales, las buscaban. Y eso cambia completamente la experiencia. Hoy una vela puede costar unas monedas, pero hubo un tiempo donde producir luz requería esfuerzo real. Antes de la parafina industrial, las primeras velas eran hechas con grasas de animal, con cebo, sí, con aceite, con cera de abejas, incluso con juncos embebidos en grasas derretidas. Egipcios, romanos, griegos, todos desarrollaron formas primitivas de iluminación ritual. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. La luz espiritual antigua no olía a incienso, copal o sándalo. Olía a humo espeso, a grasa quemada, a fuego real. Y eso transforma completamente la imagen moderna de la magia, porque los rituales antiguos no eran limpios, no eran cómodos, no eran decorativos, eran físicos, muy físicos. Las plantas rituales tampoco venían secas dentro de un paquete perfectamente cerrados. Las personas debían conocer el bosque, esperar ciertas estaciones, recolectar hierbas específicas, cortar raíces durante determinadas fases lunares, secar hojas colgadas durante semanas, aprender qué planta podía sanar y cuál te podía matar. La salvia, por ejemplo, mucho antes de convertirse en una moda espiritual moderna, ya estaba siendo utilizada en prácticas de limpiezas y protección.
y eso revela algo importante. La magia antigua exigía tiempo, conocimiento, paciencia y contacto directo con la tierra. No podías pedirlo por internet, no podías reemplazar experiencia con humo, y cuanto más atrás miramos, más crudas se vuelven las herramientas rituales, porque muchas prácticas antiguas utilizaban elementos que hoy resultarían incómodos para la mayoría de todas las personas: cenizas, huesos, sangres animales, agua del río, carbón, tierra de tumbas, sal gruesa, hierro oxidado, grasa, ramas arrancadas de árboles específicos en determinados días, lugares y fases lunares. Y esto no ocurría solamente por superstición. Para muchas culturas antiguas, cada elemento absorbía propiedades espirituales del entorno. El hierro protegía, la sal gruesa purificaba y limpiaba, el humo transportaba mensajes, la tierra retenía memorias, el río arrastraba toda energía. La magia no estaba separada del mundo físico, era una extensión del entorno. No estaba separada de la muerte, ni de los animales, ni del barro, ni del bosque. Y quizás ahí está una de las diferencias más profundas entre la magia antigua y la moderna. Antes, las personas no intentaban dominar la naturaleza, intentaban dialogar con ella, porque entendían algo que con el tiempo empezamos a olvidar, que la tierra no era simplemente un escenario, era parte del ritual. Con el paso del tiempo, la magia no desapareció, se transformó, y quizás uno de los cambios más importantes ocurrió durante la Edad Media, porque cuando las persecuciones religiosas comenzaron a expandirse, muchas prácticas espirituales tuvieron que ocultarse para sobrevivir. La magia dejó de mostrarse abiertamente. Ya no era posible reunirse alrededor de grandes fuegos, ya no era seguro utilizar ciertos elementos públicamente. Los huesos, los símbolos paganos, los rituales colectivos empezaron entonces a convertirse en un riesgo, y cuando una práctica debe esconderse, también cambia su forma. Por eso, durante siglos, muchos rituales dejaron de ser visibles. La magia empezó a mezclarse con lo cotidiano. Los antiguos símbolos se ocultaron dentro de bordados. Los rezos paganos comenzaron a mezclarse con oraciones cristianas. Los amuletos se volvieron pequeños, discretos, fáciles de esconder, y poco a poco apareció algo nuevo: la magia doméstica. Rituales hechos en las cocinas, protecciones ocultas detrás de las puertas, hierbas guardadas dentro de frascos comunes, pequeños objetos escondidos debajo de la cama o enterrados cerca de la entrada de la casa. La espiritualidad dejó el bosque y entró lentamente al hogar. Pero siglos después, otro cambio todavía mucho más grande transformaría la relación humana con los rituales: la industrialización. Porque antes, hacer luz era fácil. Las velas requerían tiempo, materiales, trabajo. La cera era valiosa, el aceite costaba esfuerzo, y mantener fuego durante horas no era algo menor. Pero la llegada de la parafina cambió todo. Las velas dejaron de ser un recurso escaso y se convirtieron en un objeto cotidiano. Y aunque eso parece un detalle pequeño, en realidad modificó profundamente la experiencia espiritual, porque la facilidad cambió la relación con el ritual. Cuando algo cuesta, también pesa más. Cuando una persona debía fabricar su propia vela, buscar hierbas durante todo el día, esperar estaciones específicas, ver horarios, fases lunares, caminar kilómetros para conseguir ciertos elementos, el ritual comenzaba muchísimo antes del momento ceremonial. Empezaba en la búsqueda, y eso también desapareció lentamente. Con el tiempo aparecieron las santerías, las tiendas esotéricas y los objetos preparados: aceites rituales, inciensos, velas listas para usar, amuletos fabricados en serie, y eso generó algo extraño. La magia se volvió más accesible, pero también más distante de la naturaleza. Antes, cada brujo hacía sus propias herramientas, conocía el origen de cada elemento, sabía de dónde venía la madera, de dónde venían las hierbas, la sal, la tierra. Ahora, muchas veces simplemente abrimos una bolsa. Y esto no significa que los rituales modernos sean falsos o no den resultados, pero sí revela algo importante. La humanidad cambió su vínculo con lo espiritual, de la misma forma en la que cambió su vínculo con el mundo. Porque cuanto más moderna se volvió la vida, más empezamos a depender de objetos preparados. Y quizás por eso muchas personas sienten que algo se perdió en el camino. No necesariamente el poder del ritual, sino la conexión profunda con aquello que alguna vez hizo nacer la magia, la tierra. Después de recorrer la historia de la magia, hay una pregunta inevitable: ¿qué fue lo que realmente cambió? Porque sí,
cambiaron las herramientas. Las antiguas antorchas fueron reemplazadas por velas industriales. Las lámparas de aceites desaparecieron lentamente. Los braseros dejaron de ocupar el centro de los rituales. La grasa animal, el carbón, las cenizas, los huesos, el hierro oxidado fueron reemplazados por objetos más cómodos, más limpios, más fáciles de conseguir. La persecución religiosa obligó a esconder prácticas enteras. La industrialización transformó elementos espirituales en productos cotidianos y el comercio esotérico convirtió muchos rituales en algo accesible para cualquiera. Pero incluso después de tantos cambios, hay algo que nunca desapareció: la intención. Porque desde las primeras brujas que encendían fuego en medio del bosque hasta una persona moderna prendiendo una vela en silencio dentro de un departamento, hay una necesidad profunda, humana, que sigue intacta: la necesidad de influir sobre lo invisible. Y eso atraviesa toda la historia. No importa si el ritual se hacía con cebo, con cera de abeja, con aceite o con una vela moderna comprada en una tienda. No importa si las hierbas eran arrancadas directamente de la tierra o si hoy vienen secas dentro de un paquete, porque lo verdaderamente importante nunca fue solamente el objeto, fue el significado, la repetición, el símbolo, la fe, el miedo, la esperanza, la necesidad humana de sentir que todavía existe algo más allá de lo invisible. Y quizás por eso la magia sobrevivió a todo, sobrevivió a las persecuciones religiosas, a las prohibiciones, a la modernidad, a las ciudades, a la industrialización. Porque la magia no vive únicamente en las herramientas, vive en la mente humana. Tal vez por eso tantas culturas distintas terminaron creando rituales similares: fuego para purificar, humo para elevar mensajes, sal para proteger, agua para limpiar, tierra para conectar, hierbas para sanar o alterar estados espirituales, porque el ser humano siempre intentó darle sentido a aquello que no puede controlar. Y quizás ahí aparece la reflexión más incómoda de todas. Tal vez la verdadera magia nunca estuvo en la vela, ni en el cuarzo, ni en el humo, sino en la capacidad humana de darle significado a las cosas. Porque un objeto sin intención es solamente eso, un objeto. Y cuanto más pensamos en esto, más entendemos que muchas herramientas rituales modernas no necesariamente reemplazaron la magia antigua, la simplificaron, la volvieron más rápida, más cómoda, más comercial, pero también más distante de aquello que le daba fuerza en el pasado, la conexión directa con la naturaleza. Y quizás si una bruja de hace 1000 años viera nuestros rituales modernos, no pensaría que son falsos, pero sí pensaría algo mucho más incómodo: que olvidamos cómo escuchar a la tierra y empezamos a depender de objetos para reemplazar algo que antes llevábamos dentro. Y quizás después de escuchar todo esto, la próxima vez que veas una vela encendida, un saumerio consumiéndose lentamente o una mesa ritual preparada, ya no lo mires de la misma manera, porque detrás de esos objetos modernos todavía sobreviven fragmentos de algo muchísimo más antiguo, de personas que hacían rituales bajo tormentas, que caminaban bosques oscuros buscando hierbas, que iluminaban la noche con fuego real, que creían que la tierra escuchaba, y aunque el tiempo cambió las herramientas, hay algo que nunca desapareció: la necesidad humana de buscar respuestas en lo invisible. Ahora quiero leerte a vos. ¿Crees que la magia moderna perdió conexión con la naturaleza o simplemente evolucionó en el mundo? Te leo en los comentarios. Si te gustan estos temas, si te interesa la historia oculta de la brujería, los rituales antiguos, las entidades, las creencias olvidadas, suscríbete a este canal, porque todavía queda muchísimo por explorar, porque cuanto más investigamos el pasado, más entendemos algo inquietante. Las viejas prácticas nunca desaparecieron del todo, solo aprendieron a esconderse. Yo soy Gitana Luca. Hasta el próximo video.